Y bueno, da igual lo que pase con Kylian Mbappé, da exactamente igual. Así se vaya al Lens, así se vaya al Inter de Miami, da igual lo que pase con Kylian Mbappé, el Real Madrid siempre va a quedar en ridículo, siempre. Ya les voy a explicar, así que paciencia de por qué o a qué se debe esta frase que les estoy diciendo, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, realmente me parece muy interesante lo que vamos a ver porque este tema de Kylian Mbappé nos ha traído no solamente dolores de cabeza a nosotros, sino algunas risitas a los antis y que están haciendo fiestas y celebraciones con toda esta situación que me parece muy interesante. Más tarde o mañana seguramente les voy a hacer un video de Moy Llorons de unas declaraciones realmente ridículas y se las voy a exponer. Pero en este caso vamos a ver otra cosa de ESPN que me he encontrado en ESPN que me parece también bastante absurdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo de siempre. Vamos a pasarnos a la pantalla. He seleccionado un fragmento del video al cual quiero reaccionar y lo vamos a ir comentando conforme vayan pasando los minutos. Así que, sin mucho más cuento, pasados aquí a la pantalla, tenemos aquí a nuestros amigos. Este se trata de Mauricio Pedrosa, de Barack Feber, que yo creo que ya ustedes lo conocen. Y a este chico también de vez en cuando deja su comentario anti. Pero el día de hoy el video va relacionado o va centrado en la figura de este hombre que estoy señalando con el cursor, que se llama Mauricio Pedrosa. Yo creo que ustedes lo recordarán los que vienen de mi otro canal. Un video que hicimos cuando el Madrid ganó la final en París, que él decía que el Madrid decía, ¿cómo era la frase que decía? Aquí en París el Real Madrid perdió Mbappé y aquí en París el Real Madrid va a perder la Champions. Entonces, bueno, se hizo famoso por eso también. Entonces quiero que escuchemos lo que tiene para decir sobre este tema de Kylian Mbappé y que, repito, ha dejado tantos dolores de cabeza a nosotros como madridistas, pero también a los antis les ha dado unos motivitos para ser felices por lo menos por un tiempo. Vayamos escuchando. ESPN Deportes. Ya va tarde el Madrid por un tema estrictamente económico. O sea, lo que ha pasado en los últimos 2 años sí creo que es una demostración de la pérdida del Real Madrid en el concierto de los equipos poderosos a nivel mundial. Si el Real Madrid quería Mbappé, realmente, ya tendría a Mbappé. Hubiera costado lo que hubiera costado. Eso era el Real Madrid. Ya no es eso el Real Madrid. También el otro lado de la moneda es el de Kylian Mbappé y por eso sí. Antes de que empiece a hablar con Mbappé, me da mucha risa porque él dice que ya el Madrid no es eso. Yo no sé si este hombre no se acuerda o solamente se acuerda lo que le interesa, que el Real Madrid acaba de pagar ciento y pico por el centrocampista que toda la Premier League quería, además de tratarse de un futbolista inglés, creo que le da un poco más de valor a eso. Y también hay que entender una cosa. El Real Madrid hace no tanto, hace un año y pico, tal vez, casi 2 años, ofreció una cantidad exagerada por Kylian Mbappé, creo que llegó a ofrecer 230 millones de euros y ahí salieron todos a criticarlos, que el fútbol de los aficionados, que la humildad, que los clubes, o sea, es que como les digo, da igual lo que pase, el Real Madrid siempre va a salir perdiendo. Ahora que está teniendo una postura un poco más tranquila, esperando a que esto suceda de la manera adecuada. Ahora también lluvia de críticas para el Real Madrid, es que son impresionantes. Ahora va a dar un punto de vista sobre Mbappé. Es el de Kylian Mbappé y por eso sí tengo mucha curiosidad para saber si va a hablar por fin qué es lo que va a decir, porque con el problema con Mbappé es que a estas alturas puede decir cualquier cosa, absolutamente puede decir cualquier cosa. Salud, Barak, esperemos que esté bien. Momento, está con esa gripe de no, es que yo creo que Barak se atragantó cuando dije Kylian Mbappé y está en todos absolutamente en lo correcto, porque él ha sido el verdadero villano de esta película, así como el Real Madrid pudo haber dicho, a ver, ¿qué es el tema? ¿Dinero? 200 millones, ahí están. 200 millones, ven de jugar para acá. A ver, hay que resaltar una cosa. Yo creo que esto lo debería tener claro todo el mundo. El Madrid ya hizo eso en su momento. 230 millones llegó a ofrecer, pero el Paris Saint-Germain, en unas circunstancias absolutamente extrañas, para mí que ya había algo raro ya, decidió no aceptarlo y más allá de eso ignorar al Real Madrid. Y se aprovecharon, empezaron a criticar que el Madrid quedó muy mal parado, que no sé qué más. Entonces, repito, ahora que el Madrid lo está haciendo de una manera un poco más tranquila, tratando de que sea un poco más fácil cualquier tipo de negociación. Es decir, si quieres algo me vienes a buscar y si no, pues así nos vamos a quedar. Entonces ahí sí nos están criticando. O sea, está haciendo entender como que el Real Madrid no tiene dinero o realmente no está capacitado para hacer este fichaje. Y creo que por ahí vamos bastante mal también. Pero el Real Madrid también ha esperado muy pacientemente en exceso para mí, una manifestación más pública de Kylian Mbappé, que no la hizo porque tenía la cláusula de fidelidad de 80 millones de euros, pero yo creo que también Kylian Mbappé, si se quería ir efectivamente al Real Madrid,
hubiera podido sacrificar. Es muy cómodo para mí decir sacrificar 80 millones de euros desde esta silla que cuesta probablemente como $15. Pero en el largo plazo, Kylian Mbappé tuvo que entender que siendo jugador del Real Madrid, esos 80 millones de euros le iban a llegar de alguna manera en publicidad, de manera comercial, en mercadotecnia. Acá todos se han manejado mal. A ver, estoy de acuerdo con una de las partes que dice que el Real Madrid o que Kylian Mbappé debió haber asumido que eso Kylian Mbappé lo sabe, que a nivel de marketing, de lo que sea, Mbappé va a ganar muchísimo dinero en el Real Madrid, que esos 80 millones seguramente los recuperará muy fácilmente. Pero también hay varios factores que podemos incluir y con respecto a lo que dice que todos han actuado mal, creo que está equivocado también. Lo digo sinceramente, creo que el Real Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Repito, la vez pasada esperó el momento adecuado para hacer una oferta, la hizo, no se pudo hacer lo que no se pudo hacer, como todos creo que recordaremos, porque evidentemente el Paris Saint-Germain no quiso que se hiciera esta operación. Después también pasó lo de que se confiaron de que realmente iba a firmar y terminó renovando. Creo que esa es la parte en la que podemos juzgar al Real Madrid, y creo que la parte juzgable al Real Madrid sobre todas las cosas es la parte de haber esperado. Quiero decir, y a día de hoy creo que todavía lo podemos criticar, el hecho de que el Real Madrid haya esperado toda esta cantidad de tiempo para intentar ir por un delantero, luego de que hemos visto que esta operación Kylian Mbappé se haya complicado tantísimas veces. Creo que es lo único reprochable al Real Madrid, que para mí ha dado los pasos correctos en aquella operación que no salió como se esperaba, porque bueno, era lo normal era hacer lo que hizo el Madrid, y en esta, para no caer en un escenario similar, lo ha hecho también de una manera correcta, que es esperar pacientemente. Así que por ahí creo que estamos equivocados. Mbappé creo que tampoco se ha equivocado, para mí no. Para mí, si tú quieres ganar dinero, perfectamente está aceptable. Así es que, ¿qué va a decir Kylian Mbappé? Pues podrá decir misa, como dicen las abuelitas. Al final del día, mientras no haga una manifestación muy pública, vehemente, de qué quiere hacer con su carrera futbolística, nos va a permitir a nosotros que sigamos especulando. Bueno, creo que con eso está bien, porque la opinión es bastante clara. Básicamente, este hombre trata de vendernos que el Real Madrid ya no es tan poderoso a nivel mediático o a nivel económico, que obviamente si lo comparamos con el Paris Saint-Germain, con el Manchester City, hasta el mismísimo Newcastle, que es un nuevo rico, obviamente el Madrid no va a tener esa capacidad de fichar lo que se le venga en gana, porque evidentemente hay cosas que hay que sostener, sobre todo estos problemas de fair play que al Real Madrid seguramente la UEFA no se lo perdonaría, así que hay cosas que cuidar. Pero el hecho de que me diga que el Madrid ya ha perdido fortaleza ante los equipos estados o la capacidad de atraer jugadores, creo que está equivocado como nunca. Podemos colocar varios ejemplos de los últimos 2 años tal vez. Podemos colocar fácilmente el de Camavinga, francés, tentado por el Paris Saint-Germain, además de que tuvo algunas conversaciones con algunos de sus compañeros de selección para ver si iba al Paris Saint-Germain. Terminó eligiendo al Real Madrid. Aurelien Tchouaméni, contactado con el mismísimo Kylian Mbappé, según los medios de comunicación, para que firmara por el Paris Saint-Germain. Terminó firmando y eligiendo al Real Madrid. Podemos hablar también de Jude Bellingham. Jude Bellingham, como les dije hace un momentico, jugador inglés, tentado por los clubes más grandes de la Premier League, terminó eligiendo al Real Madrid por encima de cualquier situación. Entonces creo que la teoría queda desmontada muy fácilmente. El hecho de que el Paris Saint-Germain tenga una manera de gestionar un equipo de fútbol bastante ridícula y bastante desleal, porque el hecho de no responder a una propuesta de negocio, sea lo que sea, así sea para decir que no, me parece bastante lamentable por un tema de orgullo. Creo que es lo más ridículo posible, y por eso yo también he estado últimamente esperanzado de que, bueno, a lo mejor no viene este verano, pero ojalá el Real Madrid se lo pueda quitar gratis la temporada que viene y dejarlos en el mayor ridículo de todos los tiempos, porque va a ser un ridículo espantoso, espantoso. Pero bueno, realmente a mí muy pocas cosas me sorprenden a día de hoy de ESPN. Creo que este discurso lo hemos escuchado tantas veces que realmente ahora lo que nos toca es tratar de debatirlo y por supuesto dar nuestra opinión al respecto. Pero me gusta desmontar este tipo de cosas, porque la gente realmente cree que el Real Madrid ya no tiene ese poder. Por una operación de las últimas 50 que el Real Madrid ha salido victorioso, quieren venir a manchar lo que es el nombre de Florentino Pérez, que para mí sí ha tenido muchos resbalones en este tema, sobre todo el hecho de haber confiado la parcela deportiva exclusivamente al fichaje, o en este caso no fichaje, de Kylian Mbappé. De todos modos, como les digo, seguiremos aquí desmontando relatos y riéndonos de estos sinvergüenzas que se hacen llamar periodistas. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, que me dejes tu like, suscripción, lo de siempre. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.